Hola, hola, ¿cómo están? Soy la doctora Paulina Castro, directora de Fundación Vive Sin Cáncer, y bienvenidos una vez más a un episodio del podcast que este mes, el mes de septiembre, es el mes de concientización contra el cáncer infantil y por esta razón en Fundación es muy importante para nosotros dar a conocer algunos datos lo más que podamos de la forma más sencilla para detectarlo de una manera oportuna y así poder lograr un tratamiento exitoso. Es por esto que hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Alejandro Reséndiz. Él es médico pediatra con subespecialidad en oncología pediátrica, que radica en la ciudad de Colima. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, al contrario, muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Y bueno, a todos nuestra audiencia los invitamos a quedarse hasta el final de este episodio y a ayudarnos a compartirlo para oportunamente, como les decía, cuidar a los pequeños del hogar que son tan importantes para nosotros. Este episodio, antes de empezar, quisiera decir que está dedicado con todo mi amor para los seres más valientes y amorosos que conozco, y no me dejarás mentir, Alejandro, que son mis superhéroes, son los pequeños que están con esta lucha. Sí, así es. Definitivamente los niños con cáncer ya quisiera yo tener un tercio del valor y de la fortaleza que ellos tienen. Son increíbles. Exacto. Y bueno, comenzaría con la primera pregunta que la mayoría de los papás se cuestiona. ¿Por qué a los niños les da cáncer? Realmente no hay una causa, es algo que siempre los papás preguntan: ¿qué hice mal? ¿Qué no hice? ¿Qué alimento le di o no le di? ¿Tuve yo la culpa? ¿Se lo heredé? Son muchas preguntas las que los papás nos hacen al respecto de por qué le pasó a su hijo. Realmente no hay una causa, es un daño en el material genético ya propio de ellos, en la información de sus células, que hace que desarrollen la enfermedad. No es culpa de nadie, ni de ellos, ni del niño, ni de absolutamente nada. Sí hay algunos factores de riesgo que incrementan el riesgo de cáncer, como son los que todos conocemos: los plaguicidas, los pesticidas, la radiación, algunas infecciones, algunos alimentos, pero es muy poco el porcentaje. Realmente es menos del 20%. Todo el 80% de más es un factor propio del niño. Ok. Y precisamente hablando de estos factores, ahorita nos vamos a meter un poquito más a los factores, pero Ajá. ¿qué importancia tiene diagnosticar oportunamente esta enfermedad? Definitivamente ahí lleva la batuta del tratamiento. Es decir, si yo tengo un niño con un estadio o un cáncer más avanzado, yo tengo que ser más intenso o más agresivo, por así decirlo, con mi tratamiento, lo cual puede pues afectar más al niño. Entonces, entre más temprano sea el diagnóstico, más posibilidades de curación tiene. Como son disminuidas las posibilidades de curación en estadios avanzados, yo tengo que intentar salvar al niño del cáncer con dosis más altas de quimioterapias, lo cual puede traer algunos efectos adversos. Sí, pero definitivamente el diagnóstico oportuno es igual a mayores posibilidades de curación. Es como llevar la delantera, ¿no? Exactamente. En este tema. En México, doctora Alejandro, ¿cuál es el cáncer más común en niños? Igual que las estadísticas a nivel mundial, el cáncer más frecuente en niños en México es en las leucemias. Casi el Ujú. 50, bueno, un poco más del 50% de los cánceres pediátricos son las leucemias. Después, dependiendo de la edad, si son adolescentes o si son niños menores de 12 años, serían los tumores del sistema nervioso central para los pequeños, y para los un poquito más grandes, los linfomas. Seguido de esto, los linfomas para los pequeños, y después los tumores de células germinales y el de tiroides para los adolescentes. Ok, entonces son nombres que vamos a estar ahorita repitiendo, lo que son leucemia, linfomas y otro tipo de cáncer,
Bueno, a grandes rasgos, a lo mejor esta sería otra buena pregunta. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más comunes en niños y adolescentes? Pues tenemos el tumor de Wilms, que es de los riñones, Ujú. neuroblastoma, que es también de las suprarrenales, varios tumores del sistema nervioso central o del cerebrito, osteosarcoma, que es el de los huesos, el sarcoma Exacto. de Ewing, que es de los huesos y de los tejidos blandos, el rhabdomyosarcoma, que también es de tejidos de los músculos, el hepatoblastoma del hígado y los de células germinales principalmente. Y como nos comentabas, en la adolescencia también puede ser de tiroides, De ¿no? tiroides, así es, y el Ujú. melanoma también empieza a presentar un poquito. Y por ahí nos quedaba también el retinoblastoma, también estaría De los niños chiquititos, así es. de los chiquititos, ¿no? Todo este tipo de cánceres que estamos, bueno, me gusta como hablarlo en términos más sencillos para los papás que nos están escuchando, son diferentes tipos de tumoraciones malignas que se dan en distintas células del cuerpo. De acuerdo, como comenta ahorita el doctor Alejandro, pueden ser en el hígado, en las células del cerebro, de los riñones, de los huesos, incluso, como les comentaba, de la retina. Entonces, es muy importante para mí que los papás sepan cuáles son los principales signos de alarma por los que hay que acudir a una valoración especializada. Y fíjate que este podcast lo pensé en los papás, pero la verdad es que también todo el personal de salud que está en atención primaria, creo que es muy importante que tome en cuenta que en sus manos está una derivación oportuna de uno de estos pequeños, ¿no? Sí, así es. De hecho, una de las cosas que más me dedico a hacer es la capacitación de médicos de primer contacto, porque sí, definitivamente el diagnóstico oportuno es sumamente importante y como siempre les digo, los ojos jamás van a ver lo que el cerebro desconoce. Muchas veces asociamos la palabra cáncer o este tipo de enfermedades con adultos, ¿sí? Y muchas veces no pensamos en que los niños también lo pueden llegar a presentar, ¿sí? Entonces, si no lo sabemos, no vamos a poder diagnosticar ni pensar. Esto que dices de los adultos, ¿por cada cuántos adultos hay un niño con cáncer? Sí es mucho la diferencia. El cáncer, Ujú. a pesar de que es la causa número uno de muerte en los niños, se considera una enfermedad rara. Sí, no es tan frecuente como el cáncer. Es por cada 100 adultos hay uno o dos niños. También por eso el peso de los medios de comunicación y de gobierno para el diagnóstico oportuno del cáncer apenas se está viendo como incrementado respecto a años anteriores. Sí, está con, bueno, yo siempre lo digo, se considera una minoría, Exacto. pero no por eso no deja de ser importante, ¿no? Y no es que hay un comentario que a veces está mal dicho y yo sé que no lo hacen con esa intención, pero pues precisamente, por ejemplo, en Fundación tenemos un montón de adultos y poquititos niños. Y Exacto. siempre digo, y no quisiera tener más, ¿no? O sea, es algo que quisiera que no Que no subiera esa existiera. población. Afortunadamente es así, o sea, son menos niños y son más adultos. Y digo afortunadamente porque creo que todo adulto papá estaría dispuesto a decir, mejor yo que mis hijos, ¿no? Aunque eso no Exacto. es opción, aunque eso no es opción. Sí, sí, exacto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, sabiendo que esto es una minoría, que no es a lo mejor lo más frecuente, pero sí tenemos que tenerlo en la mira, ¿no? Y la forma de tenerlo es identificando los síntomas, como te decía, en los que vamos a poner especial atención en un pequeño. ¿Cuáles son esos síntomas, Alejandra? Los síntomas realmente son muy inespecíficos. Algunos de ellos pueden ser palidez, que los niños estén pálidos, que estén un poquito más cansados o que no suelen hacer las actividades que un niño generalmente hace, como correr, brincar, saltar, o que antes lo hacía y ya lo dejó de hacer. Sangrados por cualquier parte del cuerpo, es decir, encías, nariz, que tenga moretones de la nada o que sean muy exagerados para el golpe que el niño se dio, puntitos rojos en la piel, pipí con sangre, fiebres que no se quiten y que son preferentemente en las noches, que tenga alguna bolita, ya sea algún ganglio en alguna parte del cuerpo o alguna otra bolita en cualquier parte del cuerpo.
Dolores de huesos. Hay una creencia de que el dolor de crecimiento existe, que es Ujú, porque por eso duelen los huesos y realmente no es así. El dolor de crecimientos no existe. Si hay un dolor de huesos, hay que, bueno, sí, no hay que preocuparnos siempre porque puede ser que el niño esté adolorido porque estuvo corriendo, brincando, saltando o arrastrándose en el suelo. Sí, ujú. pero el dolor de crecimiento per se no existe. Entonces sí hay que tomar en cuenta mucho, mucho este ciclo. Otros, pues son que el niño pierda peso, que los niños no tendrían por qué perder peso, no son personitas que se ponen a dieta ni nada por el estilo, entonces que el niño pierda peso o que sude, que no sea un sudor asociado a calor y que sea por las noches, incluso que el niño tenga que cambiarse la pijamita o las sabanitas porque empapó la camita. Otro de los que podemos observar es que al momento de que tomemos una fotografía con flash, en lugar de ver los ojos rojos que todos conocemos y todos editamos a veces, veamos una luz o un reflejo blanco. Ese reflejo blanco nos estaría hablando también de que algo hay ahí adentro del ojito que nos está provocando esto. Crisis epilépticas, que el niño pierda el equilibrio o los niños que ya caminaban de forma correcta o que hacen ciertas actividades neurológicas de forma correcta, que haya un retroceso o que lo pierdan, que pierdan esas capacidades que tuvieron. Esos principalmente son en términos generales los datos de alarma. Son muy inespecíficos, pero sí le prestamos atención o si son más de uno de estos, pues es indicatorio para que lo veamos de urgencia. Exacto, como dices, son inespecíficos porque, bueno, para empezar les estamos diciendo un gran grupo de síntomas que pueden corresponder a cada uno de los que ya mencionaste, de los tipos de cáncer en pequeños. Hay otros síntomas como lo es el dolor de cabeza también, ¿no? Sí, así es, que viene asociado pues mucho a la anemia y a la palidez principalmente, o a Ujú. los tumores del sistema nervioso central, dependiendo de... Ok, es un dolor de cabeza que en tu experiencia, por ejemplo, bueno, todos tenemos, los que tenemos hijos sabemos que luego los peques, por no hacer tarea o algo así, de pronto empiezan a Me duele la somatizar, cabeza, mamá. ajá, o antes era por no ir a la escuela, ahora se conectan y ya no tienen este remedio, pero un dolor de cabeza, ¿por cuánto tiempo consideras que ya es oportuno llevarlo a atender? Para empezar, dolor de cabeza es algo, como dices tú, muy común que nos los llevan a los niños. Muchas veces ni siquiera hay una causa o no existe un dolor de cabeza como tal. Lo que Ujú, sí es que en menores de 5 años no tendría por qué haber dolor de cabeza, ni migraña ok. ni cefalea tensional. Entonces, el dolor de cabeza en los niños menores de 5 años, esa es una indicación. Otra indicación es que sea persistente, que no haya antecedente de que en mi casa mi papá, mi mamá, yo o alguien más tenga migraña. Si no hay esto, pues también es algo que al niño no tendría por qué estarle pasando. Ujú, Que sea por más de 5 días o que vaya incrementando en intensidad. Es un dolor de cabeza que hace vomitar incluso al niño ujú, o que se ujú. asocia con alguna otra cosa neurológica, como les comentaba ahorita, que perdió el equilibrio, que se está tropezando de más, y que pues obviamente también nos damos cuenta que no es por falta de lentes, también habría que ver que una de las causas de dolor de cabeza en los niños muy frecuente es la visión, que tengan visión Ujú. borrosa, ¿sí? Si después de eso nos damos cuenta que el niño persiste con dolores de cabeza, algo está pasando por ahí y hay que estudiarlo. Okey, esto que comentabas de los papás, pues sí, muchas veces los hijos dicen lo que los papás, decimos, ¿no? Entonces, si alguien tiene mucho dolor de cabeza continuamente, puede que hasta sea algo que el niño copie. Pero digamos, tú que has visto tal cual, que, ¿cómo refiere un pequeñito de 5 años que su dolor de cabeza es intenso o que le duele realmente la cabeza? Usualmente, ¿cómo lo manifiestan a sus papás? Usualmente son niños que están llorando constantemente, que se están agarrando incluso las orejitas o que tienen la frente como fruncida y se están tapando los ojitos. Suele haber este dolor que se incrementa con la luz, ¿sí? Ujú. Y no andan como de malas, no quieren hacer sus actividades, están muy llorones, muy, muy lloroncitos. Nada más suelen estar, quieren estar en brazos de mamá o de papá. Okey, entonces, para mí sería como súper clave que todos recuerden este tipo de dolor.
tan insoportable. La verdad es que siento que es un tema tan complicado porque los peques de verdad son tan fuertes, que ellos con tal de seguir jugando son capaces de soportar mucho el dolor Así y es. muchas de sus síntomas, ¿no? Entonces los papás sí tenemos esta responsabilidad de estar al pendiente de ellos, a lo mejor no en exceso, pero este tipo de datos así tan sutiles, siento que sí es importante que sean así de desmenuzados. Otro que comentabas, esto del vómito. No es lo mismo que vomiten porque comieron mucho, porque se subieron a los jueguitos y dieron mil vueltas, a como dices, ¿no? Posterior a un dolor que comiencen con vómito. Sí, exacto. Los vómitos aquí son asociados pues a dolor de cabeza. Ujú. Son vómitos que despiertan al niño para que vomite y son vómitos bastante fuertes. De hecho, nosotros los médicos los conocemos como vómitos en proyectil, porque no es el vómito regular cuando estamos malitos de la panza o algo por el estilo, sino un vómito realmente fuerte y que después del vómito generalmente el niño ya se siente bien, se siente mejor. Sí, ese es el vómito clásico de los tumores del sistema nervioso central y que Ok, en algunas ocasiones es de predominio matutino, es decir, cuando el niño se despierta. ok. Entonces, otra vez retomando, sudoraciones, vómitos, a veces no va todo esto que les decimos, no va junto, ¿no? A veces es separado, a veces solo es la fiebre, a veces, como mencionaste, solo es la pipí con sangre. Un pequeño no tiene por qué orinar con sangre, ¿estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y, por ejemplo, cuando tenemos ese tipo de síntomas, pues tenemos que acudir a una valoración. Creo que lo más sencillo sería recomendar precisamente las visitas periódicas con el pediatra, ¿verdad? Donde a través de una serie de preguntas y de la exploración física se pueden encontrar algunos datos que a lo mejor para el papá no sean tan evidentes, ¿no? Sí, exacto. Y De hecho, el control de niño sano es bastante importante para este tipo de cositas. Y los pediatras pues estamos capacitados para hacer unos diagnósticos oportunos o para identificar ciertas cosas. Sí hay algo que siempre les digo a los papás, sobre todo papás que ya tuvieron algún hijo con cáncer, suelen estar como más asustados por que sus demás hijos lo vayan a presentar. Desafortunadamente no es como en los cánceres de mama o el cáncer de próstata o el cáncer de cuello uterino, que hay campañas de diagnóstico precoz o de determinar el factor de riesgo para esto. No existen porque no lo podemos hacer así en pediatría. Todavía no se puede hacer una prueba genética para ver si el niño va a estar predispuesto a desarrollarlo. Entonces, lo que se hace, pues, es decirles a los papás que no le podemos estar como tomando biometrías hemáticas o tomografías de forma constante a los niños, porque podemos hoy no encontrar nada y ujú, en 2 semanas, 3 semanas ya va a estar. ¿Sí? Entonces, lo oportuno es que tanto los médicos de primer contacto como nosotros nos encarguemos de capacitar a los papás y de enseñarles qué es lo que tienen que estar alerta. Sí, y ante cualquier cosa, pues llevarlo a un control de niño sano, que si es de niño sano, pues que bueno, toda nadie queremos que nuestros hijos estén enfermos. Si es un control de niño sano, pues que así siga. exacto. Este control de niño sano, ¿podemos mencionar con qué frecuencia es lo recomendado de acuerdo a la edad? Durante el primer año de vida es de forma mensual. Después del Ujú. primer año de vida debe de ser de 3 a 4 veces por año. Y ya después de 3 años, mínimo 2 veces por año. Después de los 3 años, Ajá. hasta Nosotros los pediatras, si es por medio particular, vemos hasta los ujú, 18. Si es por medio institucional, el IMSS los acepta hasta los 16 y el ISSSTE hasta los 18. okey. O sea, que si tienes un hijo de 8 años, tienes que Todavía llevarlo al pediatra, 2 veces por año. 2 veces por año. Quiero que en su mente pongan si ya cumplimos ese requisito, y que muchas veces esas atenciones se convierten en consulta por otra enfermedad, ¿no? O sea, si tienen síntomas de algo, pues ya les tocó visita con el pediatra idealmente, o muchas veces, como dices, es el médico, familiar o el médico general el que está disponible para nuestra comunidad, ¿no? Así es. Pero es importante que haya esa
digámoslo así, ese encuentro, esa entrevista donde se lleve a cabo la consulta. Esto de las consultas de WhatsApp es pésima idea Sí, porque precisamente les quitan a ustedes la oportunidad de ver todo, porque ustedes como médicos, o sea, todos lo hacemos, pero me refiero ahorita a ti en el caso de los niños, desde que entra el niño caminando estás evaluando un montón de cosas, ¿no? exacto, que el niño se va directo a los juguetes a agarrarlos, o que el niño no se quiere sentar y nada, o se sienta un segundo y ya se vuelve a parar, todo ese tipo de Ujú. cositas que los papás a Su veces tipo de no. marcha. Exactamente, nosotros nos damos cuenta con el simple hecho hasta de saludarlo, de ver si nos está respondiendo, de cómo nos aprieta la manita, ese tipo de cositas. Sí, entonces, pues yo sé que las mamás tenemos muchas obligaciones, pero bueno, por eso la paternidad responsable es tan importante porque hay que atender a tiempo a estos peques y que el miedo no nos detenga, porque yo hablo de este tema y la verdad ya van 3 veces que se me revuelve un poquito el estómago, lo confieso, porque me cuesta mucho pensar en la vulnerabilidad de un ser humano tan pequeñito pese a que soy médico, pero sí tenemos que enfrentar ese miedo a qué va a suceder ante estos signos o síntomas. ¿Por qué lo digo? Es muy común que pese a que es evidente, como dices, que el niño está perdiendo peso franco, que su abdomen se está creciendo muchísimo, que trae una tumoración grande en la rodillita, por ejemplo, o un ganglio evidentemente grande en su axila o en su cuello o en su ingle, los papás tengan tanto miedo de descubrir que Eh, es algo malo que se resisten a ir a a que se los consulta. confirmen. Exacto, o le dan vueltita, ¿no? Entonces, déjame ver 3 opiniones más, porque, ¿sabes? Como buscando el que me diga que mejor nos hacemos más tiempo o largas con otras cosas en vez de hacer una biopsia. Entonces, esto es muy difícil, yo lo entiendo, pero creo que sí, para mí es súper importante como esta labor que tú decías, al ser aparentemente una minoría, no se da tanta difusión, no hay estas campañas. Mi intención con Fundación es justamente hablar y hablar y hablar del tema hasta que lo hagamos algo, como todos sabemos y en cualquier comercial te sale que te tienes que lavar los dientes porque previenes la caries, ¿no? Sí, así. Entonces, eh, ¿cuál es ese paso después de que descubres estos síntomas? ¿Qué sigue? Realmente Alguno de aquí, estos, ¿no? alguno de estos, por ejemplo, hacer biopsias y estudios de sangre. ¿Sí? Hay Ujú, que ver realmente si hay muchos, nosotros los médicos los conocemos como falsos negativos, que es cuando ujú. parece que tenemos algo, pero afortunadamente no es, ¿sí? Pero tenemos que estudiarlo para poder llegar a esto. Siempre les digo a los papás, aun y cuando yo soy oncólogo, aun y cuando me dedico a esto, no me gusta hacer diagnóstico de esto, como decías tú, entre menos niños haya, mejor. Sí, entonces, pero tenemos que estar seguros de que no lo es. Sí, para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer estudios, biopsias, ¿qué son biopsias? Pues hacerle, quitarle o retirarle un pedacito de la bolita que está por la que traen a los niños, o quitarle el gangliecito que está crecido, hacer algo y mandarlo a estudiar a patología, que es un laboratorio especializado, o mandarlo a laboratorio para que le hagan algunas pruebas de sangre y ver que todo se encuentra bien con sus células de defensa, con su anemia, con sus plaquetas y ver que no sean otras causas. Exacto. Este procedimiento del que estamos hablando ahorita, lo que son las biopsias, es un procedimiento, pues, un poco invasivo, que yo veo que ahí empiezan las resistencias. ¿Cómo voy a dejar que le piquen o le operen o le corten a mi hijo si está tan chiquito? Y ahí es donde veo yo que empieza como esta danza de como de tengo miedo que sea demasiado invasivo o que estemos exagerando. Creo yo que es muy importante que sepamos que existen especialistas, como lo eres tú, que aparte de estudiar medicina, después hiciste pediatría y después hiciste oncología pediátrica, donde ya tienen un nivel de preparación suficiente como para que sepan los papás que la decisión que tú tomes o la recomendación que tú des está lo suficientemente sustentada
y para tener la confianza de permitir hacer un procedimiento, ¿no? Sí, así es. Obviamente nadie queremos hacerle pues algún mal a un niño, nadie tendríamos ni el porqué ni ningún beneficio por hacerlo. Al contrario, lo hacemos por ayudarles a los niños, precisamente que son una población, como dices, tan vulnerable, pero muchas veces los papás son los primeros que nos ponen los obstáculos para poder avanzar y hacer diagnósticos oportunos. Exacto. Entonces, esta parte a mí también me gustaría mucho que la tengamos en cuenta, que si ya estamos hablando con un profesional tan calificado, tengamos que tener esa confianza de decir, bueno, vamos a, o sea, yo diría máximo otra opinión, ¿no? Ante este desconcierto y Así. tomar decisiones o acciones, porque no podemos irnos. Recuerdo mucho un caso de alguien que me dijo, llevamos 23 especialistas diversos y dije, no puede ser que perdamos tanto tiempo, ¿no? O sea, Sí, de verdad que suena exageradísimo, pero sí fue real y es por esta necesidad de escuchar otra verdad y sí, puedo muchas entender que es quieren muy escuchar difícil. lo que ellos quieren o que no es, ¿sí? Cuando Ujú. realmente sí es y únicamente, como dices tú, estamos perdiendo tiempo. Exacto. Entonces, bueno, en tema de biopsias, yo, por ejemplo, hago biopsias de mama, pero pues, son adultos y aún así tengo todo un protocolo para calmarlos lo más posible. En niños puedo entender que esto significa más para los papás que para los propios niños, pero de verdad, incluso en los hospitales infantiles, yo lo viví como mamá también, se hizo una biopsia de nervio para uno de mis hijos y desde la forma de recibirlos es un ambiente creado para ellos, ¿no? Entonces creo que nos toca más que confiar en ustedes y seguir adelante para precisamente tener, como dices tú, los ojos no lo son todo, ni las manos, aunque sí ayudan. Necesitamos el apoyo de los patólogos para analizar estas células y por fin tener un diagnóstico definitivo, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Los tratamientos entendemos que son de acuerdo al estadio en el que se está diagnosticando y al tipo de cáncer, pero puedes platicarnos un poquito cuáles son los tipos de tratamiento más comunes que se aplican. Mira, el más común pues es obviamente la quimioterapia, sí, que Ujú, son medicamentos que van a través de la venita para pues combatir todas las células malas del cuerpo. La cirugía, que hay que tener en cuenta que tumor que no se quita, tumor que no se va a curar. Entonces, si hay un tumor o una bola, hay que retirarla por completo, porque la ujú, quimioterapia lo que se encarga es de matar todas las células malas que quedaron regadas en el cuerpo, pero la célula madre, por así decirlo, pues es el tumor. Entonces, ese hay que retirarlo por completo. Cuando no es posible retirarlo por completo por la localización o por que está invadiendo otros tejidos o porque simplemente está muy grande, entonces ahí lo que hay que hacer es radioterapia. La radioterapia suple, por así decir, la cirugía en el objetivo de quitar o matar las células que quedaron por ahí que no se pudieron retirar por cirugía. Y hay otras que se llaman inmunoterapia, que es lo más reciente, que es la terapia blanco, ujú. donde se administran también por la venita medicamentos que estimulan a nuestro sistema inmunológico, a nuestras defensas, para que identifiquen las células del cáncer y las destruyan. Esos son principalmente las terapias actualmente. Ok. Entonces, este tipo de terapias pues tienen efectos adversos que también, eh, digámoslo así, influyen en la calidad de vida de nuestro paciente, ¿no? Aparte de sus síntomas que ya tenían. Sí, así es. Y mira, algo que siempre les reconozco a mis niños es que las quimioterapias que nosotros ponemos, los oncólogos pediatras, a diferencia de los oncólogos de adultos, son 10, 20 veces más intensas que las de los Sí. adultos. Y los niños andan como si nada, llegan conmigo y me dicen, doctor Alex, ponme la quimioterapia porque ya me quiero ir a jugar o porque ya quiero ir a la playa o porque ya quiero
tal o cual cosa. Ellos simplemente quieren venir por su medicina, no saben qué es cáncer, nada más lo están viviendo. Ellos son el libro y el libro abierto de cáncer y ellos están como si nada. Los adultos escuchamos la palabra cáncer y nos tumbamos y creemos que eso es igual a muerte. Y los niños no, los niños no tienen por qué dejar de ser niños, aun y Claro. cuando los tratamientos que les damos son mucho, mucho más intensos que en los adultos, por el hecho de que sabemos que los niños tienen tasas de curación mucho más altas que los adultos. El objetivo de nosotros es salvarlos. Por eso es que no nos frenamos en el tratamiento, porque sabemos que si somos blanditos o que si le tenemos miedo a los efectos adversos de la quimioterapia, que sí son muchos, pero tenemos que tomar el toro por los cuernos, podemos quedarnos cortos y quitarle al niño la oportunidad de que se salve. Por eso es muy importante desde un inicio ser agresivos con los tratamientos para pues poder ganar esta batalla. No es cualquier cosa, no es una pelea de niños de kinder, sino es una gran batalla contra una enfermedad que arrebata las vidas de niños que no se enfrentan de forma adecuada. Eso te va a decir, esta gran batalla, puedes explicarle, por ejemplo, del más común, ¿no? Que es La leucemia. la leucemia. ¿Cuánto tiempo nos toma de tratamiento en promedio? La leucemia es de los que más tiempo lleva, es Ujú. aproximadamente 2 años más o menos de tratamiento. O sea, quiero que se imagine nuestra audiencia que si diagnosticas un niño a los 5 o a los 7, hasta sus 7 o 9 años, estamos con la fortuna de decirles que ya pueden dejar el tratamiento, ¿no? O sea, es una batalla súper complicada que es y depende en gran parte de los papás. Una vez más, es la responsabilidad del adulto el llevarlo, el perseverar, el buscar dosis, el ir a las ciudades capitales para que reciban la atención, porque la mayoría de las veces es así. Solo en las capitales de los estados a veces hay este tipo de tratamientos, sobre todo institucionales, ¿no es correcto? Así es. Sí, sí. Entonces es una batalla, o sea, muy grande y que pese a que, y aquí no es afán de politizar ni nada, pero finalmente esta minoría debe ser valorada eh, como que requiere una red de apoyo muy compleja, porque uno de los casos, me imagino que tú también tienes muchísimos ejemplos, pero o sea, dejan su ciudad para ir a recibir tratamiento, a veces no alcanzan a regresar o no los dejan salir del hospital porque tuvieron complicaciones post-quimioterapia y tienen que dormir en esa ciudad. Eso implica más gasto, faltar al trabajo, comer allá, estar pendiente, dejar a los otros hijos, faltar a la escuela. O sea, no les quiero decir la cantidad de situaciones ante las que se tienen que sobreponer y volverse aparte resolutivos, ¿no? Porque no hay opción a decir no hubo o no se pudo. O sea, los papás van a todos lados que tienen que ir con sus hijos y los peques toleran todo lo que tienen que tolerar para recibir estos tratamientos. Entonces, eh, creo que sí hay que darle mucho peso y mucho apoyo a estas familias que, como decimos, afortunadamente son pocas, entre comillas, pero requieren todo nuestro apoyo. Sí, definitivamente es algo que nos toca ver, sobre todo en los hospitales grandes como el que me formé en Ciudad de México, donde ahí éramos centro de concentración o de referencia de todo el país. Entonces nos Ujú. llegaban pacientes desde Tijuana hasta Chiapas, con estratos socioeconómicos y socioculturales muy variables. Y Ujú. todos tenían el mismo objetivo, que era buscar la salud de su hijo. Sí, había unos con los que nos enfrentábamos a ciertas barreras, sobre todo de cultura y demás, pero había otros que iban totalmente decididos a hacerlo, y otros que en el camino pues fueron tomando el conocimiento de qué tenían que hacer, cómo lo tenían que hacer y a darle. Sí, está. ¿En qué hospital te formaste? En el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. No, bueno, pues sí, muchísimo concentración de pacientes y pues te digo, están dispuestos a todo y van con todo y son situaciones y condiciones que por ahí también tienen un papel muy importante las AC,
pues que Ajá, vamos dando un poquito de apoyo en el camino, en lo que se puede, y que los papás siempre estén preguntando, ¿no? ¿Qué otra cosa se puede recibir? Siempre hay claro, maneras de obtener un apoyo y de todos en unión hacer exitosos estos casos, que me imagino que eso también es muy gratificante de años después. Bueno, de hecho, para todos es una gran celebración el día que es la última quimio y se da de alta a alguien, ¿verdad? así es. Sí, definitivamente es un logro de todos porque siempre algo que les digo, incluso me ha tocado decirles a alumnos míos o a compañeros, incluso hasta de la misma rama que yo, cuando nos toca desafortunadamente ver partir a un niño, que nos sentimos todos apachurrados, que nos sentimos culpables, que nos sentimos mal, porque esto es algo que nunca nos acostumbramos, que nunca deja de doler. Sí, les digo que esta es una batalla de ellos. Los niños son los guerreros, ellos son quienes están luchando. Nosotros, como dices tú, las asociaciones, los médicos, los papás, los hermanos, todos nos encontramos aquí para apoyarles en su lucha, para ayudarlos, para hacerles más fácil su lucha, pero la lucha no deja de ser de ellos y es sorprendentemente eh, lo maravilloso que un niño tan pequeño es a la vez tan valiente. Increíblemente valiente. Eh, una vez retomando un poquito más, ahorita voy a tocar ese tema del duelo con los pacientes, pero eh, ¿qué, qué tipo de modificación de factores de riesgo tú darías así a una población general? O sea, esto va mucho para los papás porque los niños no lo van a, no, ni siquiera hacen la tarea muchas veces solos. Entonces, creo que también esto nos toca a nosotros. ¿Qué recomendaciones le das a un papá para modificar estos factores de riesgo, los que sí son modificables? Pues simplemente una alimentación sana. Sí, Ujú, definitivamente la alimentación es algo bastante importante, somos lo que comemos, entonces debe de comer de forma sana el niño. ujú, Eh, Cuando se caen o ese tipo de cosas, pues no llegar exigiendo una radiografía, porque las radiografías los médicos sabemos cuándo pedirlas y por qué pedirlas, entonces la ujú. radiación pues obviamente es mala, sí, en exceso, y más en un cuerpo en crecimiento. Ajá, Si están más a esa edad. embarazadas, exactamente, si están embarazadas, pues tener cuidado con lo que se consume, llámese medicamentos e incluso tés o hierbas que son muy comúnmente recomendadas por algunas señoras. Este, pues En el principalmente eso. embarazo, ay, perdón, Ajá. te interrumpí. No, sí, sí. En el embarazo también hay infecciones que puedan contribuir a esto, ¿no? Sí, infecciones como BPH, por ejemplo, en las mamás, ese es un factor de riesgo. O Ujú, el consumo de ciertas sustancias como incremento de alimentos, mucha cantidad de alimentos como la zanahoria, betabel, ese tipo de cositas, para retinoblastoma principalmente, las protege a diferencia de un factor de riesgo, sería como una protección. ujú. La utilización del ácido fólico y el hierro, pero antes de la concepción, también nos ayuda a riesgo de tumores del sistema nervioso central. Y la O sea, exposición, pues 6 meses antes de planear embarazarte, que estés tomando tu ácido fólico, ¿no? así es. La exposición a rayos X cuando están embarazadas, que a lo mejor no Ujú. saben o no se han dado cuenta y están expuestas a radiación. Y el consumo de, obviamente, de drogas, de alcohol, nos favorece el riesgo de ciertos tumores, sobre todo rhabdomyosarcomas y leucemias. Es un compromiso gigante esto de ser papá, Sí, ¿no? Hay que cuidar todos los frentes desde antes, como bien lo mencionaste, ¿no? Nutriente bien. eh, la gente que consume drogas sí influye, ¿no? O sea, y drogas le llamo vino, alcohol y otras drogas en el embarazo, en las células para después la procreación. Y, por ejemplo, los factores ambientales que no son del todo modificables, pero que sí podemos estar conscientes de ir haciendo un cambio positivo, ¿cuáles serían esos factores? los no modificables, pues principalmente son las infecciones, ¿sí? Ujú, Principalmente infecciones por virus de Epstein-Barr, parvovirus B19, citomegalovirus, hepatitis, son los que se han visto como más asociados a este tipo de enfermedades.
Uno, pues que sería parcialmente modificable dependiendo de nosotros, es donde vivimos, es decir, si estamos Ujú, expuestos a radiación o a plaguicidas o pesticidas como en los campos de la agricultura. ujú. Esos también podrían ser otros. Esto de los campos y la agricultura es muy común, así como luego yo me llevo al consultorio a mis hijos, pues se llevan a los niños al campo. Es muy Exacto. importante tener como la conciencia de que no es un medio ideal por los pesticidas para los peques, ¿no? Sí, es definitivamente un cuerpo en crecimiento, se puede ver afectado por eso. Ok. ¿Algún otro tipo de alimento? Bueno, yo sé que la OMS tiene una lista de carcinogénicos muy extensa, pero alguno que tú veas asociado a la niñez que pueda sugerir evitarlo. Los embutidos principalmente, lo Ujú. que más les gusta a los niños, las Sí, salchichas, ya sé. los embutidos, lo que tenga conservadores en exceso, Ujú. la comida chatarra y la carne o las carnes, ya se me sea res, pescado, cerdo, lo que sea, que esté muy cocida, casi quemadita. Lo negrito, lo quemadito es lo que les hace daño a los niños. Ok. Entonces, al vapor sugieres, por ejemplo, O o puede con que ser no se asada, queme, con que exactamente, no puede se ser queme. asada, pero que no se queme. O sea, una carne asada de esta que ya como que se carbonizó poquito, ¿no es sana para los peques? No, no lo es. Ok, es importante tomarlo en cuenta. Lo de las salchichas sí lo sabía precisamente por los niños de la fundación, pero como dices, ¿cómo les gusta? Y creo que es Exacto. por lo que contiene justamente, ¿no? Y hablando un poquito también de estas recomendaciones de OPS y de OMS, que como les había mencionado, hay que tener siempre en mente los diagnósticos oncológicos para el personal de salud, ya sea enfermeros, estudiantes de medicina, eh, médicos generales, etcétera. Hay otra condición también que se asocia mucho a la leucemia, que es el síndrome de Down, ¿no? ¿El síndrome de Down? Ajá, Sí, el síndrome de Down les da de 20 a 30 veces más de desarrollar leucemias. Afortunadamente, ese cromosoma que ellos tienen de más les confiere un pronóstico mejor, pero de ok. todas formas no deja de ser cáncer. Entonces, aun y cuando mi hijo tuviera mejor pronóstico, pues yo no quisiera que le diera cáncer. Sí, como les comenté en un inicio, no hay que estar haciendo biometrías hemáticas a los pacientes con síndrome de Down, pero sí prestar mucha más atención al inicio de cualquier síntoma. Okey. Digámoslo así, que hay que estar pendiente de sus consultas de pediatría, creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Porque si son, Así es. con eso vas a, no sé, siento que ya es más equipo haciendo frente a esto. Sí, así es. Definitivamente la consulta en ellos sería bastante importante. Hay otros síndromes como el síndrome de Li-Fraumeni, el Ujú, síndrome de Bedwick-Wiedemann o de Dennis-Drash, que son síndromes muy, muy raros, mucho más ujú, raros que el síndrome de Down, pero en caso de que los lleguen a presentar, sí tienen marcado mucho más riesgo para cáncer infantil. También ujú. no hay que hacerles estudios rutinarios, pero sí acudir a valoraciones médicas pertinentes para que sea diagnosticado algo de forma oportuna, que pues esperemos y que no se presente. Klinefelter también, ¿no? Creo que estaba Klinefelter y Turner para tumores de células germinales. de ovario, ajá, Sí, así es. exacto. Este, esto que decías de que no se justifica una biometría hemática, si lo pusiéramos en comparación México con primer mundo, ¿qué diferencia hay o has notado tú entre países desarrollados versus México para la detección oportuna del cáncer infantil? Es mucho la enseñanza que hay en los médicos de primer contacto o acerca Ujú, de cáncer infantil. Nos llevan mucha ventaja en eso. México apenas está logrando eso de enseñar a todos sus médicos de primer contacto, incluso dar la materia o dar temas de oncología pediátrica en las facultades de medicinas para ujú. que pues, los médicos salgan ya con el conocimiento de cómo diagnosticar a esto de forma oportuna. Sí, estamos todavía en pañales a diferencia de países desarrollados en cuanto a la detección oportuna,
pero más que la detección oportuna, ya una vez diagnosticados los cánceres en los niños, las sobrevidas sí impactan mucho en México con respecto a los países de primer mundo. No por los médicos, no por el conocimiento de los oncólogos o por los tratamientos, sino por algo que se llama terapia de soporte, que es, como les comentaba, lo que yo le meto a los niños por la vena con las quimioterapias son una bomba impresionante que ayudan a destruir las células malas en esta batalla, como les explico siempre a los papás. Pero en esa batalla, pues hay daño colateral, hay mucho daño a otros órganos y demás, que la terapia de soporte es muy importante, pues para que el niño no caiga en esta batalla, pero no la tenemos al 100% en los países. Oncólogos tenemos, pero terapias de soporte, que son terapias intensivas, medicamentos agresivos o medicamentos para salvaguardar la integridad de los niños después del tratamiento de quimioterapia, no los tenemos tan fácil o tan disponibles. Entonces, eso es lo que puede llegar a afectar el pronóstico de nuestros niños. En cuanto a ese tipo de soporte que mencionas, es algo que yo he visto mucho. El médico, aún así sea especialista de un centro de atención público, digámoslo así, donde se basan muchas veces a los esquemas que tienen en disponibilidad, muchas veces queda un poco corto, diríamos, el hecho de pedir, a ver, ¿cómo lo estructuro bien? Siento que hay papás que sí están en la posibilidad de conseguir eso por fuera y no les es propuesto, ¿no? Precisamente porque no es sencillo. Así Sin es. embargo, imposibles no existen y creo que también a veces eso queda como un poquito de lado. Lo notas cuando estás en un hospital de primer nivel. Me pasa mucho a mí con lo de mama, ¿no? O sea, yo estaba en Grupo Ángeles, donde todo lo había ahí, todo lo podías hacer el mismo día, hasta el PET, en el mismo edificio, ¿no? Y la cirugía y todo lo que quieras. Y me paso a un lugar donde está, no tenemos ni siquiera medicina nuclear, ¿no? Y de pronto para mí veo que se omite un poquito por el hecho de decir es que va a gastar un montón, pero Ajá. creo que sí es importante dejarles dicho, ¿no? Que está esa otra opción y pues ya ver si se puede o no se puede, ¿no? Sí, exacto. El cáncer desafortunadamente es una enfermedad muy, muy cara. Sí, no Ujú. solo los medicamentos, sino todos los estudios que conllevan el tratamiento de este tipo de enfermedades, pero sí definitivamente el tener o no tener ciertas cosas sí puede llegar a marcar la diferencia en la sobrevida de los pacientes. Tristemente, pues para nosotros a veces nos atan un poco de manos en las instituciones públicas, y más porque no podemos muchas veces decirles, no tenemos, vaya a dirección o vaya a algún otro lugar para que se lo den, si la institución te lo frena desde un inicio. Uno Ujú. lo hace, sí lo hace, o les trata como de decir a los papás qué pueden hacer, sí, pero ahora sí que ya nosotros les decimos a los papás qué pueden hacer, dónde lo pueden buscar, pero depende ya de ellos el poderlo realizar. Aquí las fundaciones son quienes nos ayudan de una forma impresionante cuando no tenemos ciertos estudios en el instituto o en el medio público, para que ellos incluso son quienes salen al quite y muchas veces ponen el costo de los estudios que no se cuentan. Sí, de los estudios o de los materiales, Del personal, incluso a que tienen, no veces sé, cuando no hay. sí, sí, ciertos tipos de curaciones, colostomías, no sé, lo digo, con la experiencia que tenemos, ¿no? Y pues es material que se paga semana a semana, sí o sí, y son gastos muy elevados. Además de, como te decía, que muchas veces uno de los papás o a veces hasta los dos papás tienen que dejar de su empleo formal, porque bueno, siguen viendo la manera de obtener recursos, pero para atender a sus hijos y al resto de los pequeños también, ¿no? Así es. Esta pregunta me la han hecho muchas veces a mí y realmente es muy variable y nunca la he querido responder porque siento que me quedaría corta, pero ¿tú tienes un cálculo aproximado de cuánto es el costo económico de un tratamiento? Por ejemplo, volvemos al tema de la leucemia.
Es muy variable dependiendo del de el grado, El, porque en base al riesgo son ciertas dosis de medicamento o no, y aparte ujú, los pesos, la quimioterapia se calcula en ujú, base al peso del niño, pero un estimado, más o menos los 2 años de tratamiento sin complicaciones oscilará en 2 millones, 2,5 millones, más o menos ujú, de tratamiento, más pues obviamente las complicaciones que esperemos no surjan, ¿verdad? Pero siempre pues puede llegar a surgir algo, sería pues agregado a eso, ¿sí? En las leucemias. En los otros tumores, como linfomas, que son como tratamientos cortitos, a lo mejor 500, 600 mil pesos por un tratamiento, ok. sí, más o menos es lo que llevaría. Entonces, y eso tomando en cuenta únicamente la parte médica, como dices, Así los es. apoyos nutricionales, los transportes para recibir la atención, hay albergues, pero a final de cuentas sí hay gastos, eh, apoyos de otro tipo, esta cifra se incrementa, ¿no? Y aparte, como Entonces, dices tú, el dejar de recibir un ingreso al tener que dejar de trabajar alguno de los papás por estar al pendiente del tratamiento del niño. sí, y esta parte también como, pues para todos los que somos o tenemos colaboradores, creo que es muy importante ser flexibles ante la opción de cómo llevar ese trote tan largo, ¿verdad? Porque esa batalla va a estar larga. No hay manera de que te mientas y digas, no, en 3 meses ya estoy aquí. No, no es cierto. ¿Qué, qué apoyo o cómo podemos estructurar nuestra sociedad para que esto sea un éxito, ¿no? Realmente conozco muchos, muchos casos, tú también, y las necesidades de una familia que asume esta batalla son muy grandes y siempre pedir ayuda va a ser una excelente opción, ¿no? Sí, y no hay bolsillo que alcance. Realmente No, sí es para la mayoría de la población mexicana. Ahora sí puedo hablar que más del 90% de la población mexicana que sufre o padece este tipo de enfermedades, poder solventar una enfermedad como esta es imposible. Y aparte, la cultura de los gastos médicos mayores, de las aseguradoras de gastos médicos mayores, tristemente en México no se tiene. Entonces, sí, queremos o pensamos en esto ya hasta que estamos hasta el cuello o hasta que ya nos tocó la enfermedad y ya suele ujú, ser bastante tarde. sí. Y con todo respeto para las aseguradoras, hay demasiadas exclusiones ya cada vez más, porque precisamente esto es muy complicado pagarlo. Pero pese a todo esto, es una maravilla encontrar la alegría y la esperanza en un tratamiento exitoso. Es por eso es muy importante que, de verdad, hasta por eso es importante que todo el mundo pague sus impuestos para que haya el recurso de que este tipo de instituciones persistan y ayuden a todas las personas que de verdad no hay, como yo también tengo mucho esa frase, no hay bolsillo que alcance. Mi fundación no es para personas de escasos recursos exclusivo, porque de verdad para el que sea, el bolsillo no alcanza y requieren el apoyo, ¿no? Lo poquito Así que es. se pueda apoyar, se apoya y será bien recibido, yo creo que siempre. Fíjate que ahorita el tema de la pandemia, unas cosas empeoraron, otras mejoraron. Algo que yo veía que vino a mejorar es el tema del abandono escolar. Ajá. Eh, Porque pues la escuela, ¿a quién le importa la escuela cuando lo que queremos es el tratamiento exitoso? Y Sí, ya van, ya vienen y faltan y a veces hacen tarea y a veces no. Pero con esto del tema virtual, pues bueno, se pueden estar, a los que están en escuelitas con conexión, pues se pueden estar conectando. pero Y mira, de sabes alguna, que afortunadamente hay instituciones sí, u hospitales, como por ejemplo en el 20 de noviembre, te repito, donde me formé, el ajá, Infantil de México también creo lo tiene, el Nacional de Pediatría y ujú, algunos otros donde los pacientes derechohabientes que padecen cáncer o tienen que estar ahí, hay escuelas, se llama Escuela en tu Hospital, donde ajá, siguen programas educativos a pesar de que están hospitalizados y todo esto y tienen reconocimiento por la SEP con maestros calificados para dar distintos grados académicos.
y continúen los niños con su enseñanza, aún y cuando estén hospitalizados y no pierdan sus años académicos. Eso lo he visto y que le funciona mucho para los niños que viven en la misma ciudad, ¿no? De donde están, Exacto. porque de alguna manera acuden los días que están en hospital. Sí. Para los que están fuera, sí he visto que es un tema porque como que ya ni aquí ni allá y quedan como en el En el hartazgo, limbo, exacto. en el limbo, en el ya se me cayó el pelo y no quiero que se burlen de mí, no quiero ir a la escuela. La verdad sí es toda una situación. Yo por eso comencé este podcast diciendo que son mis superhéroes, porque los admiro un montón. Y finalmente terminan enfrentando, ¿no? Todas estas cambios en su cuerpo y en su entorno, pero la pedagogía sí es uno más de las áreas que entra, son un montón de áreas, son un montón de áreas que requieren o hacen esta suma de esfuerzos que estamos platicando, porque es nutrición, psicología, oncología, pediatría, rehabilitación muchas veces, hemato otras veces, no sé, puedo decir un montón más, ¿verdad? De especialidades y áreas que vienen a reforzar y lo más importante, como tú dijiste al principio, es que no dejen de ser niños. Exacto, los niños tienen que dejar de ser niños. Sí, tienen que seguir soñando y jugando y queriendo que te apures con la quimio para que se puedan ir a jugar. Muy bien, pues ya casi terminamos. Yo solo quería ahora preguntarte, ¿cuál es el aprendizaje que el más grande que has tenido en tu práctica oncológica para ti, para tu vida? ¿Cuál es el aprendizaje más grande que te ha dejado? Mira, de todos aprendes siempre, de todos aprendes, pero hay dos niños en particular que me han dejado callados. ¿Sí? Uno que está vivo y curado afortunadamente, Ujú, pero a él tuvimos que realizarle una amputación porque tenía un tumor de huesos. ujú, Él antes de la amputación era un adolescente que hacía actividad física, que era de pentatlón, que era futbolista, etcétera, etcétera, corredor y demás. Y tuvimos que amputarlo porque era pues su opción. Él cuando le pedimos, porque siempre tenemos que pedirle permiso al niño, porque a final de cuentas es el paciente de nosotros, él pues aceptó que se hiciera el procedimiento. Y cuando lo operaron, ya después de la cirugía, a mí me tocó recibirlo en el piso. ujú. Y le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien. ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien, doctor. Y yo, qué bueno, le digo. Justo en ese tiempo yo estaba pasando como una temporada un poquito difícil por cuestiones que son solucionables, me doy cuenta ahora, pero que uno en algunas ocasiones las ve como imposibles o inmensas. Pero en ese Ujú. momento él me dio una cachetada con guante blanco porque me dice, estoy bien porque sé que a pesar de que no tengo mi pierna, ustedes, mis papás y la gente hizo todo lo posible por salvar mi pierna. Y si no se pudo, no se pudo y no pasa nada, seguimos en esto. Y de ahí en adelante él siempre tenía una sonrisa impresionante. Justo antes de irme yo de Ciudad de México, me tocó verlo ya curado. Él ya había tocado la campana con una actitud impresionante. Traía una prótesis que si no era porque yo lo conocía de antes, jamás me hubiera dado cuenta que le faltaba una pierna. Llegó con una seguridad, con una entereza increíble, que ya con cabello, ya nuevamente había retomado a hacer actividad física. Eh, sorprendente, de verdad, sorprendente ese niño. Ya sé, finalmente es esa, te digo, esa fortaleza con la que afrontan la vida, ¿no? Y Así son es. cosas, como dices, no sencillas. Yo creo que muchas veces la gente no tiene ni por qué a lo mejor saberlo, ¿verdad? Pero pasan cosas tan dolorosas y tan fuertes que es totalmente admirable la manera en que lo encaran y lo superan además. Sí, así es. Y otro de los que me deja muy marcado es, yo era todavía estudiante, era médico interno, Ujú,
y tenía un pacientito con leucemia ya en fase terminal, pero era muy fuerte con la intención de que su mamá no sufriera, de que sus papás pues no sufrieran su pérdida. Y él luchaba y luchaba y luchaba y seguía y se veía cansado y se veía mal hasta que la mamá se despidió y le dijo, hijo, cuando tú quieras, nosotros vamos a estar bien. 2 horas, 3 horas máximo después de que se despidieron la familia de él, de estar mal pero fuerte, se fue, se despidió. Aquí lo que me sorprendió es el amor tan grande del niño que se aferraba a vivir con tal de no ver sufrir a sus papás y el amor tan grande de los padres que se despiden de su tesoro, que es su hijo, con tal de que él deje de sufrir. Aquí fue una muestra de amor y de fuerza tan increíble que sí me dejó muy, muy marcado. Y ya después de varios meses me tocó coincidir con la señora en un hospital, como unos 5 meses después, la señora totalmente irreconocible, bien porque supo que como mamá hizo todo lo que tenía que hacer en esta entrega, en esta batalla junto con su hijo, y ella se encontraba tranquila, se encontraba bien, obviamente con el corazón, con, una, con un pedazo que le faltaba, pero bien por seguir adelante por sus demás hijos y por su familia. Que eso es importante, ¿verdad? Los demás hijos también. Así es. Pobres mamás, porque se dividen en tantos pedazos, pero como dices, lo único que se vive creo que son una muestra de amor tras otro, ante situaciones tan difíciles. Alejandro, yo te preguntaría a ti, ¿cómo vives tú el duelo al perder un paciente? Realmente es muy, muy difícil para nosotros porque todos te dejan algo, todos son alguien muy, muy especial para ti. Los guardas con esta idea que les dije hace rato, que es, sé que hice todo por ellos y por ayudarles en su batalla, pero a final de cuentas es una batalla que es de cada uno de los niños. Nosotros les acompañamos y me quedo tranquilo de saber que al menos médica y humanamente de mi parte siempre estuve ahí, de haber formado parte de ellos y de recibir, aunque obviamente no es lo que queremos, ¿verdad? Pero recibir unas gracias de los papás a pesar de que los niños se marcharon. Eso habla de que hiciste bien tu trabajo aun y cuando no se tuvieron los resultados deseados. Sí, aceptar que finalmente no todo está en nuestras manos siempre, ¿no? Sí, así es. Pues es súper complicado este tipo de práctica médica porque esa delgada línea entre, como tú dijiste, ser un profesional y un humano, es un balance que requiere mucho tiempo para que sea como tú dijiste, has recibido con gratitud, que no seas tan duro o tan frío, que no te humanices, ni tan humano que no te profesionalices. No sé cómo explicarlo, pero es es una línea bien delgadita donde tienes que ser lo suficientemente, como dijiste tú, a veces agresivo con los tratamientos, pero porque es necesario, ¿no? O frío o rígido al decir las cosas cuando estás viendo que no se están siguiendo indicaciones o cosas así. Es la verdad muy admirable las habilidades que se desarrollan y siempre no dejar de lado la parte humana, ¿no? Así es. No pueden estar separados. No, no deben. No deberían. Y bueno, finalmente te digo, quedan más enseñanzas que cualquier otra cosa. Siempre, como dices, siempre los lleva uno ya trascendidos en la labor.
Y bueno, creo que me gustaría a lo mejor también saber, ¿tú por qué elegiste oncología pediátrica? Es una historia bastante compleja, pero pediatría siempre quise ser pediatra desde Ujú, pequeño. ujú, Oncología pediátrica, con el segundo caso, con el segundo ejemplo que les dije, ya me gustaba la oncología, me gustaba el porqué de ciertas enfermedades y todo esto, pero el ver a ese niño y a la fortaleza de la familia, dije, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ser parte de esto. Y fui entrando, ya que entré a pediatría, fui reforzando cada vez más mi gusto por la oncología. De hecho, yo era éramos 8 en mi generación de pediatría, y de los 8 yo era el más llorón. Yo era el que más le dolían o le pegaban ciertas cosas de los pacientitos, porque pues no le gustaba ver sufrir a los niños. Y cuando todos decíamos qué queremos hacer, unos me decían pediatría, otros gastro, otros neumo, otros cardio. Y me dijeron, ¿y tú, Alex, qué quieres ser? No, pues oncólogo. Dice, tú oncólogo no vas a poder. Y yo, pues ya veremos. Y mírame, ya años después y ya aquí seguimos, tratando de poner la parte humana y la parte científica en esta enfermedad que aqueja a tantos niños. Ya sé, y pues es un logro. Te entiendo perfecto. Yo también lloraba en los pasillos en mi preinternado con diversas situaciones. Y por eso entiendo que requiere que de pronto desarrolle cierta habilidad de fortaleza y de, como dijiste hace ratito, no victimizarlos y cederles su poder de ellos ser los guerreros, ¿no? Tú Así es. eres el guerrero, tú eres el que está ganando tu batalla y tú eres el que lo va a lograr. Y cuando se logra es padrísimo, cuando no es muy triste, pero creo que a mí también siempre me ha quedado, como dices, la gratitud de haber estado presente en su vida y haber hecho lo que pude haber hecho, ¿no? Eh, y eso pues no tiene, creo que precio. Es el mejor, Y mejor pago. sí, es el mejor, bueno, la mejor realización, ¿no? De cuando eliges estos caminos. El sentirte útil. Exacto, exacto. Muy bien. Ya para cerrar esta última parte, me gustaría que nos hables en tu experiencia de tu vida cotidiana o de la vida cotidiana en general. ¿Qué recomendaciones tú compartirías a nuestra audiencia? ¿Qué cosas como hábitos recomendarías? Definitivamente, nuevamente, lo de la alimentación sana, el tener la conciencia y la enseñanza de que el ir al médico no siempre es por estar enfermos, sino es precisamente para saber que todo vaya bien, sobre todo en el caso de los niños, y que haya mucho apoyo y mucha cultura en cuanto al diagnóstico oportuno, no solamente de esta enfermedad, sino de todas las que puedan llegar a afectar a nuestros niños, y que la sociedad mexicana siga siendo como hasta ahorita, una sociedad con asociaciones como la que tú presides o como muchas otras que se encargan siempre de ayudar a todas las personas que están pasando por malos momentos y que no están solos, tanto por el área del área médica como por el área civil. Es muy importante que todos apoyemos y que todos estemos siempre unidos en situaciones como estas. Si tuvieras en tus manos la posibilidad de hacer un cambio en la atención, ¿cuál sería este cambio? Los tiempos. Los tiempos ¿Mm? sería lo que trataría yo de agilizar, que fuera más rápida la atención médica Ok. por las cosas administrativas. Ujú. Y tal vez ahí, como dices, haría falta una reestructuración en el área de la educación, ¿no? En las materias, integrar más la administración, ¿verdad? Porque creo que entre más los médicos vayamos adquiriendo otro tipo de conocimientos, ayudaremos más a crear soluciones para este tipo de escenarios, como lo es los presupuestos para generar más tiempos de atención, ¿no? Mejores tiempos. Así es, definitivamente eso cambiaría mucho el pronóstico de muchas enfermedades, no solamente de esta. Ujú. Un mito que el que sea tu favorito que te gusta aclarar. El dolor de los huesos que ya platicábamos ahorita, Ujú. y
algo que va mucho de la mano con la fe y lo comprendo perfectamente, lo admiro y también lo respeto, pero esto no es un resfriado, ¿sí? No es un resfriado, esto es cáncer y el cáncer no espera. Si queremos, como dices tú, buscar 30,000 opiniones o queremos esperar un milagro, podemos perder la oportunidad de salvar la vida de un niño. ¿Sí? Entonces tenemos que tomar el toro por los cuernos y enfrentarnos ante situaciones tan impactantes como esta para poder ayudar a nuestros niños. Sí, yo también soy de esa idea de que los milagros los hacemos en este equipo que les comento, ¿no? Todos Así, somos parte de este milagro. Hasta la gente que nos dona sus tapitas es parte de esto. sí, así es. Los que nos compran la pulserita, los que van a los talleres de fundación, los que escuchan estos podcasts, todos son parte del milagro de ir haciendo que las cosas cambien y sean de pronto un panorama más suave para el que está viviendo estas situaciones. Alejandro, me voy a regresar un poquito precisamente en este tema. ¿Qué recomendarías tú a los médicos de la atención, sobre este tipo de atención oncológica en comunidades? O sea, estamos hablando de ciudades grandes, está todo un poco más estructurado, pero hablando de comunidades más pequeñas, ¿qué recomendaciones darías tú para una atención pues a tiempo, al momento de derivarlos? Aquí es Como, mucho, como el hack para hacerlo lo mejor posible. aquí es mucho, sobre todo las personas que viven en estas comunidades, me tocó vivirlo cuando hice mi servicio social, tanto de medicina como de pediatría, es la forma en la que hablamos con ellos, la cultura tan arraigada que tienen. Es muchas veces lo más complejo. A veces, como dices tú, hay el recurso o las opciones para que sean apoyados para poder llevar la atención médica fuera de ese lugar, pero muchas veces son sus raíces las que no les permiten despegarse de aquí y que hacen que se retrasen los tratamientos. Les recomiendo, pues, como dije, siempre estar actualizado, siempre tratar de pensar la posibilidad de este diagnóstico para poderlo diagnosticar. La mayoría de los diagnósticos los hacen los médicos de primer contacto y nosotros nada más los confirmamos, que sean derivados en forma oportuna, que no les tiemble la mano o la lengua al momento de hablar con la verdad con los papás sobre lo que ellos sospechan, porque muchas veces vale más ser exagerados en estas cosas y sospecharlas a quedarnos con miedo a que a lo mejor se Tibios. nos critique en hospitales grandes de que no, el doctor exageró, no, hay que hacerlo y hablar con los papás sobre la necesidad de una valoración médica de forma clara y de forma, pues, con el lenguaje que la sociedad que está atendiendo maneje, que sea claro para las personas. Ahí me tocó atender en mi servicio social personas rarámuris, que es una población indígena de la Sierra Tarahumara de Chihuahua, donde era bastante complejo el hacerles entender a las familias que si no se atendía al paciente, pues iban a perderlo y teníamos que poner muchas como tácticas en práctica para poderlos ayudar. Dinero, a pesar de que todo el mundo pensaríamos que no hay en esta sociedad, en estas poblaciones tan aisladas, son muy unidos, entonces entre todos se conseguía la forma de hacerlo y de hacerlo rápido, pero era la cultura la que a veces les impedía actuar de forma oportuna. Ok. ¿Un libro que recomendarías? ¿Algún libro que te haya gustado leer? Hay uno que se llama Médicos de Cuerpos y Almas, tanto para el personal de primer contacto e incluso para la población en general. Es un libro bastante digerible, bastante bonito sobre la medicina, sobre las enfermedades que aquejan a la humanidad y sobre pues la fe también. Ok. ¿Recuerdas el autor? Es Carol, pero no recuerdo ahorita el apellido. Bueno, lo buscamos y ya lo ponemos en el script. ¿Tu frase favorita? Mi frase favorita, hablando de medicina, que el En cáncer, general. que el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Esa es mi frase favorita. Suena como a mucha esperanza, ¿no? Sí, así es.
mucha esperanza y mucho pongámonos las pilas porque tenemos que hacerlo por ellos. Sí, súper bien. Alejandro, un gustazo tenerte en el podcast. Me quedo muy, muy agradecida con toda la información que nos hiciste favor de compartir y en este lenguaje que a mí me encanta que sea así simple para que la gente realmente pueda serle de utilidad y esperemos lograr grandes cambios a través del tiempo. Ojalá un día nos regales un taller precisamente para las personas que están, bueno, donde tenemos nosotros la influencia más grande de la gente que está, como dices, en primer contacto. Nos encantará que nos puedas apoyar con eso para seguir nosotros nutriendo nuestra labor. Claro que sí, muchas, muchas gracias a ustedes y con gusto lo que se necesite y pueda yo apoyar, con gusto cuenten con ello. Muchas gracias, Alejandro. Pues los invito a seguirlo a través de redes sociales como oncopediatra, doctor Alejandro Reséndiz. Ahí pueden encontrarlo. Él está en la ciudad de Colima. Y bueno, igual a mí pueden seguirme en redes sociales como doctora Paulina Castro. Estamos en todas las redes sociales y Fundación Vive Sin Cáncer. .org es la página web y de ahí también pueden derivar a todas las redes sociales. Les recuerdo que cuidar de ti es cuidar de ellos y una vez más les mando un abrazo a toda la familia de Fundación Vive Sin Cáncer, a mis niños preciosos en el cielo y en la tierra, siempre con nosotros. Nos vemos pronto. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Bye.